Arranquemos, Daniel, si querés. Bueno, muy bien. Ante todo, buenas noches a todos los asistentes a esta quinta reunión virtual de la Asociación de Cirugía de Entre Ríos. Hoy nos acompañan, entre otros colegas y conocidos y amigos, los doctores Hugo Imhoff, cirujano endoscopista de la provincia de Santa Fe, muy reconocido para todos los que asistimos normalmente a los congresos y demás, presidente de la Fundación Latinoamericana de Endoscopía Digestiva. Y buenas noches también al doctor Hernán Pfeiffer, jefe del sector de cirugía torácica y endoscopía respiratoria del Sanatorio San Jerónimo de Santa Fe. Ellos van a ser los expertos que nos van a acompañar hoy para esta presentación de un lindo caso que tuvimos en nuestro hospital. Yo pertenezco al Hospital Justo José de Urquiza de la ciudad de Concepción del Uruguay. Es acerca de, de una paciente que tuvo un cuerpo extraño esofágico, cómo se hizo su manejo inicial y las complicaciones por videotoracoscopía. Va a presentar una de nuestras residentes el caso para que podamos disfrutarlo, discutirlo y llevarnos algún aprendizaje de todo esto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rudas María Fernanda, soy residente de tercer año del Hospital Justo José de Urquiza. Y bueno, esta noche, en esta oportunidad, vamos a presentar, ya le estuvo adelantando un poco Daniel, pero el caso de una paciente femenina. Decidimos presentar esta patología porque nos parece que es una patología relativamente frecuente en el ámbito de los servicios de emergencia. Entonces queríamos charlar un poco de cómo actuamos nosotros, cómo fue su manejo inicial y el de sus complicaciones de forma mínimamente invasiva. Para comenzar con el caso, vamos a introducir los antecedentes personales de esta mujer, que bueno, tiene 65 años de edad. Como antecedentes médicos, ella presentaba hipertensión arterial, era ex tabaquista y además había tenido una neumonía previamente por COVID-19 bilateral, que en ese momento había requerido incluso internación en la unidad de terapia intensiva de la localidad de Colón. La paciente, como antecedente quirúrgico, presentaba solamente una cesárea abdominal y bueno, inicialmente ella consulta por un cuadro de cialorrea, disfagia e inclusive dolor torácico de 48 horas de evolución. Ya había tenido previa consulta en un hospital cercano a nuestra localidad de categoría 2B, por lo cual, como no contaba con servicio de endoscopía que pueda resolver la patología subyacente de la paciente, fue derivada a nuestra localidad. El primer contacto en el hospital es con el servicio de la guardia externa, donde se le solicitan estudios complementarios. A la paciente lo primero que se le solicitó fue una tomografía cervical de tórax y abdomen, que ahí tengo los tres cortes que voy a ir mostrando, donde se puede objetivar la presencia de un cuerpo extraño en esófago torácico. Este es el primer corte donde se puede ver. El segundo corte de la misma tomografía, que es la tomografía inicial de ella. Y este es el scout inicial de la tomografía, donde se ve eh, que el cuerpo extraño también es de contenido óseo. Entonces, digamos, el primer tratamiento que se plantea con ella lo hace el servicio de endoscopía del hospital, el servicio de gastroenterología, mejor dicho, donde el primer tratamiento que se plantea con ella fue hacer una videoendoscopía digestiva alta. Si bien ya se tenía el diagnóstico del cuerpo extraño impactado en el esófago, se la realizó para tratamiento. Cuando se realiza la misma, se objetiva a 15 centímetros de la arcada dentaria superior un resto alimentario que ocupaba toda la luz del órgano, que mediante toques con la pinza se impresionaba que los fragmentos eran duros. Se intenta extraer con asa
en 2 oportunidades sin éxito, entonces digamos, se deriva el servicio de cirugía, se interconsulta al servicio de cirugía. En ese momento, tras ver las imágenes y, bueno, y evaluar a la paciente, el servicio decide un tratamiento quirúrgico y el mismo día de ingreso de la paciente al hospital se programa una cirugía por videotoracoscopía, donde se realiza, el hallazgo principal es, como decimos, el cuerpo extraño, se ve sufrimiento de la pared al ingreso, se coloca el primer trocar. Ahora voy a mostrar algunos videos. El primer trocar se coloca en la línea axilar posterior a nivel del séptimo espacio. Posteriormente se colocan 3 trócares más que triangulan con el primero. Se ingresa a la cavidad torácica, se va digamos, a hacer en un primer momento el neumotórax se lo hace a 8 milímetros de mercurio, se va a objetivar, digamos, tras la apertura de la pleura mediastínica, el impacto del cuerpo extraño en la pared esofágica. Lo que se realiza es la esofagotomía, la extracción del cuerpo extraño, como se puede ver en los videos, primero por fragmentos y posteriormente se extrae un fragmento de mayor tamaño. Y una vez que digamos, se logró liberar toda la luz del órgano, se hace una rafia esofágica con puntos de Bacryl simples. eh, el- Se retiran, digamos, los fragmentos mediante endobolsa, se hace el lavado de la cavidad, se constata, digamos, mediante pruebas neumáticas la indemnidad de la rafia y tras no haber fuga de aire, se deja un envenenamiento pleural y la paciente pasa a cursar su postoperatorio inmediato a la unidad de terapia intensiva. En este primer día, los terapistas en conjunto con nosotros deciden el tratamiento mediante una única dosis de antibiótico-terapia con cefazolina. Eso se basan en las guías de la SADI y de la SATI para tomar esta conducta y la paciente pasa, digamos, al postoperatorio inmediato extubada, sin requerimientos dinotrópicos y cursa un día solamente en la terapia intensiva, presenta mejoría y sale a sala general. Eso durante las primeras 24 horas. Posterior a otras 24 horas más, en la sala, ya llevaba 48 horas del tratamiento inicial de la primera cirugía, la paciente intercurre con fiebre y desaturación. En este primer momento, primero necesita aporte de oxigenoterapia por tenacilla, posteriormente por cánula de alto flujo. Se realiza una nueva radiografía de tórax. En esta se objetiva derrame pleural del lado derecho y se toma una nueva conducta, o sea, se decide una nueva conducta quirúrgica. Em, Posterior al nuevo reingreso de la paciente a quirófano, se realiza una videotoracoscopía nuevamente, donde el hallazgo principal es un empiema de características purulentas. Además de eso, se va a evaluar el estado de la rafia, pensando que la misma no se encuentre indemne. Lo que se objetiva es que la rafia tenía solamente restos de fibrina, se hacen pruebas neumáticas a través de la sonda nasogástrica y posteriormente se objetiva que no había fuga de aire, entonces se hace solamente una toalé de la cavidad pleural y nuevamente la paciente pasa a terapia intensiva. En este momento inicia con un esquema de antibiótico-terapia más amplio, de amplio espectro. Inicia con piperacilina tazobactam, cursa nuevamente un día postoperatorio y el día 15, con mejoría, vuelve a sala general. Ella entre el día del 15 y el 19, los siguientes aproximadamente 4 días, ella presenta un regular estado general, episodios febriles consecutivos, requería todavía oxigenoterapia, pero tenía bajo requerimiento, digamos, con tenacilla solamente. Pero el día 19, como tenía una evolución tórpida, lo que se decide realizar es una tomografía con doble contraste y el hallazgo de la tomografía es que continuaba el empiema que ya presentaba previamente y además asociado a esto tenía un neumotórax. La tomografía fue con doble contraste y se objetivaba fuga de contraste a la cavidad torácica. Acá tenemos las imágenes digitalizadas. Esta es la imagen de la tomografía.
Entonces, nuevamente, la paciente se puede ver el tubo de tórax colocado en las cirugías previas y nuevamente la paciente va a quirófano, se decide una nueva conducta quirúrgica, perdón. El hallazgo es similar al previo. Mediante la videotoracoscopía se vuelve digamos, a tratar el empiema asociado, pero en este caso también había un hemotórax coagulado, escasos coágulos en la cavidad, entonces ya además digamos, el empiema se encontraba más organizado, por lo cual en esta cirugía lo que se realizó fue la extracción, además de aspiración del contenido y lavado, también con pinza Fester a partir de los puertos de trocar previamente colocados, se extrajo ya, digamos, el empiema más organizado. Posterior a esto pasa nuevamente a la terapia intensiva. En este postoperatorio ya sí tiene hipotensión, requerimiento de vasopresores. Se recibe el cultivo de la primer cirugía, donde la paciente presenta una pseudomonas originosa multisensible. Entonces se escalona en este momento el tratamiento antibiótico que había iniciado con piperacilina, hace ceftriaxona, se hace tratamiento dirigido, que previamente había sido empírico, se dirige a la pseudomona y a su sensibilidad, y la paciente a partir del 20 en adelante, después de este último procedimiento quirúrgico, empieza a presentar mejoría, sale a la sala, se realiza una RX el día 29, donde impresiona expansión pleural completa. A ella se retiran en este momento el día 29 los tubos de control y continúa hasta el día 30 internada para cumplir el esquema que se había charlado con infectología de antibiótico terapia. La paciente es dada de alta el día 30, cursando su 18º día del primer postoperatorio, donde se realizó la extracción del cuerpo extraño, más la rafia esofágica, y día 15º y 11º de las videotoracoscopías, posterior a las complicaciones que fueron el empiema. En este caso, como conclusiones de esta paciente, nosotros pudimos llegar a la conclusión de que la impactación de un cuerpo extraño en esófago es una consulta relativamente frecuente en los servicios de emergencia. Si bien su manejo inicial siempre debe ser endoscópico, que va a aportar tasas de éxito muy elevadas, ante la falla del manejo endoscópico es necesario un abordaje quirúrgico. En este caso en particular de nuestra paciente, pudimos hacer un abordaje tanto inicial como de sus complicaciones de forma mínimamente invasiva. Lo hicimos por videotoracoscopía. Entonces, esto lo que nos permitió es, digamos, en manos entrenadas, una resolución quirúrgica menos agresiva y la recuperación más pronta de la paciente. Actualmente la paciente ya lleva 6 meses postoperatorio y lo único que por el momento refiere es disfagia a sólidos, pero ella ya está llevando una vida totalmente normal. Bueno, bueno, muy bien, Fernanda. Bueno, espero comentarios de nuestros invitados, de los asistentes y bueno, de los expertos acerca bueno, qué hubieran hecho ustedes, qué les pareció la resolución, digamos, adoptada al respecto, qué hubieran cambiado ustedes de lo que se hizo o qué alternativa propondrían ante esta situación. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Sí tengo varias cosas. Obviamente no hubiésemos hecho esto de entrada. Respecto al informe de Veda, la doctora María Fernanda dijo a 15 centímetros de arcada superior tenía la impactación. Si está a 15 centímetros sería muy difícil o hay un error el endoscopista o el abordaje de 15 centímetros de arcada dentaria superior, y usted lee un informe, difícilmente se puede abordar por el tórax. Exacto. O sea que o hubo un error en la transcripción o en la interpretación. La, la otra, sí, siempre que uno hace una incisión de esófago y sutura, el riesgo de la perforación ileomotora está presente. Yo, eh,
Está Hugo, que es un endoscopista excelente, ¿no es cierto? Muy avezado. Cuando los endoscopistas son más entrenados y tienen más habilidad y más destrezas, obviamente el porcentaje de estos cuerpos extraños que llegan a cirugía es cada vez menor. Creo Exacto. que los endoscopistas digestivos, cuando son también a nivel bronquial, como es mi caso, cuando son cirujanos, tienen muchas más destrezas y pueden resolver estos casos de mejor manera. Pero en estos casos, con huesos grandes o sobre todo con prótesis dentales que ya no vienen más, pero hay personas grandes que todavía las tienen, con restos metálicos o sí, con soportes metálicos, al traccionar hemos tratado varias lesiones de este tipo. Ujú. Entonces, no veo mal que un endoscopista, si no lo puede desimpactar, ya sea con ANSA, como dijo, con pinzas de cuerpos extraños, eh, se, mm, lo deriva a cirugía. Desde el punto de vista de cirugía, hay un elemento muy barato, muy accesible, pero que, bueno, nadie usa porque no representa. Yo tengo mi teoría que, bueno, no la voy a decir ahora. El esofagoscopio rígido creo que es la primera medida de esto, sobre todo si no tiene lesión mucosa o si no tiene una perforación completa. Entonces, la primera medida hubiese sido realizar una esofagoscopía rígida. El esofagoscopio rígido, obviamente, por el tamaño y nos da la posibilidad de desinserción de los lados y poder traerlo. A veces sobre todo si tiene bastante evolución, se tiene que romper, se tiene que hacer en no es un procedimiento que sea rápido, pero bueno, creo que el segundo, antes de ir a la cirugía, sería una esofagoscopía rígida. No sé, Hugo, qué Sí. opina. Y si alguien en la Bu- sala hace esofagoscopía rígida. Bueno, buenas noches. Primero, gracias por la invitación. Hola Hernán, ¿cómo andás? Buenas noches. Eh, la verdad que el caso interesante, interesante sobre todo por lo que es las complicaciones que puede tener un cuerpo extraño, la ingesta accidental o de un cuerpo extraño puede puede llevar a la muerte. Eso hay que hacérselo entender al paciente. Apenas uno enfrente a estos casos, pueden ser resueltos sencillamente como pueden irse complicando. Idealmente hay que trabajar siempre con esto, es importante trabajar en equipo. Nosotros hemos tenido casos complicados, cuerpos extraños con Hernán en el hospital. Recuerdo un hueso que no teníamos sobre tú y cuando lo pude desimpactar, ya lo tenía varios días, lo desimpacté y lo pude extraer. El esófago se perforó y me acuerdo que Hernán lo operó. Pero obviamente cuando yo estaba, antes de hacer la endoscopía, él ya sabía que se estaba por hacer ese paciente, ¿no? Entonces es importante trabajar en equipo. Segundo, gracias por las palabras, Hernán, de, pero es así un poco, el endoscopista es importante que tenga experiencia, que tenga no solo experiencia, sino que esté en un centro para trabajar en equipo, que tenga el material adecuado, llámese en este caso por ahí un litotriptor podría haber ayudado, una canastilla de litotripsia para fragmentar y poder extraer el cuerpo extraño, trabajar siempre con sobretubo en lo posible en estos casos, sobre todo para las puntas, tratar de meterla dentro del sobretubo y así poder extraerlo. Y eso es decir, disponibilidad del instrumental necesario para poder abordar estos pacientes, ¿no es cierto? Por otro lado, es importante recalcar
que la tomografía, que muy bien la hicieron, no evidenciaba complicación previa, ¿no? Es decir, no había perforación, porque ese paciente, si uno le hace una tomografía, está perforado, va a cirugía directamente. Si no está complicado con perforación, el tratamiento idealmente es endoscópico, primero flexible, que es lo que yo hago, y después, si no, endoscopía rígida, como dijo Hernán, que a veces nos permite mejor desimpactar, y sobre todo con lo que decían de la endoscopía, a 15 centímetros de la arcada dentaria superior está el cricofaringio, es decir, el esófago cervical. Yo creo que ahí debe haber algo mal escrito, diría. Porque a 15 centímetros está el cricofaringio, que es el esófago, y ya el esófago cervical. Y bueno, un poco eso. También hay que saber, el paciente tiene que saber que tiene complicaciones del abordaje endoscópico, que uno puede al intentar extraer el cuerpo extraño o que le dé una perforación, que es la complicación más grave. Pero también puede haber alguna hemorragia o alguna laceración esofágica. Y bueno, eso, aportarles eso. Es muy importante en este caso, fundamentalmente, que se trataba de un hueso y bueno, que son cuerpos extraños difícil a veces de abordar, por eso es importante trabajarlo en equipo y tratar de tener todo el instrumental. Algo importante también, cuando uno va a tratar o ya sea o operar endoscópicamente a algo a nivel esofágico o cuando hace endoscopía intervencionista, es tratar de usar una bomba de CO2, no el aire convencional del endoscopio, porque en caso de una microperforación va a provocar mucho menos diseminación de gérmenes y de aire, ¿no? Y bueno, un poco eso, tener en cuenta, en resumen, la característica del objeto, el cuerpo extraño, disponibilidad de arsenal terapéutico endoscópico, y bueno, el endoscopista lo mejor preparado posible y trabajar en equipo. Bueno, muchísimas gracias por las consideraciones. Algunas aclaraciones al respecto de lo dicho entre ustedes. Digamos, si bien la veda informa 15 centímetros, estamos de acuerdo con ustedes que no nos parece que esa sea la medida adecuada. Nosotros respetamos lo informado por el endoscopista. Solemos tener algunos inconvenientes en cuanto a las mediciones, tanto respecto, por ejemplo, de la arcada dentaria, como respecto de, por ejemplo, los tumores de recto bajo, y digamos, nos informan a distintas medidas, donde generalmente, por ejemplo, en recto, casi siempre yo una regla que utilizo es que está 7 centímetros menos, 7 centímetros más abajo de lo que me informa el endoscopista. Y me funciona bastante bien. Para predecir dónde está ubicado. ¿Sí? Eso es una cuestión que tenemos, entonces a veces las medidas son un poco gelatinosas, por decirlo de alguna manera. La segunda cuestión, nosotros no contamos en el hospital con esofagoscopio rígido, por lo tanto, digamos, no lo podemos hacer. Y, digamos, este es un caso en particular que se presentó, digamos, bueno, porque la resolución fue por videotoracoscopía, pero, digamos, no es el primer paciente que tenemos que operar porque no se puede extraer los cuerpos extraños a través de la endoscopía, ¿no? Tenemos algunos problemas con eso, digamos, de resolución. No sé si se pasará por entrenamiento, si pasará por equipamiento. El servicio de gastroenterología en nuestro hospital pertenece al servicio de clínica médica, entonces es medio difícil trabajar de forma conjunta. De hecho, hemos querido, digamos, formarnos en su momento para hacerse pre y demás, y no hemos tenido esa posibilidad, digamos, de hacer, digamos, el entrenamiento inicial como para poder ir a otros lugares, ¿no? Entonces, a veces las realidades de algunos lugares y de otros son distintas, y entonces, bueno, a veces uno tiene a mano lo que puede hacer, ¿sí?
Las prótesis dentarias con alambrecitos todavía existen, ¿sí? Hace más o menos un mes y medio, tuve un paciente con una prótesis también que no la pudieron extraer, perdón, por endoscopía, y también tuvimos que hacer, en este caso, un abordaje torácico y cervical para poder extraerlo porque estaba detrás del ángulo de acá de Luis y, digamos, muy bajo para la cervicotomía y muy alto para el tórax. Con el doble abordaje lo pudimos resolver y el paciente está muy bien, vive a una cuadra de mi casa, así que sé que está bien. Así que bueno, digamos, estas pequeñas aclaraciones para ver, digamos, mostrar, digamos, que a veces no todos tenemos las posibilidades de contar con un especialista como ustedes, la jerarquía de ustedes para poder resolver estas situaciones, que no contamos a veces con los elementos para poder solucionar otras cosas, y a veces tenemos otros elementos que sí, que nos permiten usarlos para, digamos, resolver la mejor manera posible o de la que creemos es la mejor manera posible en nuestros pacientes. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Jorge, Hola Hugo, hola Hernán. Eh, yo quiero hacer un par de consideraciones. Primero, preguntarte Hugo y Hernán también, si todas las veces que ustedes van a abordar un paciente que tiene un cuerpo extraño en el esófago, le piden al anestesista que lo intube o a veces lo hacen con la anestesia tradicional que hacemos la endoscopía. idealmente, para evitar sobre todo, depende qué cuerpo extraño sea y depende qué paciente. Si uno ya sabe que idealmente el proteger la vía aérea es muy importante, porque uno puede, al intentar extraer el cuerpo extraño, puede complicarlo más, ir de la parte digestiva a la parte respiratoria, y eso realmente sería una complicación muy importante. Por lo tanto, en líneas generales, Jorge, hay que intubarlo. Es sobre todo un cuerpo extraño como este. Que va a Eh, dar trabajo, que va a ser largo. que va a dar trabajo, que es exactamente. Uno ya sabe que es, sobre todo lo que sea todo corto, que corte, que punce, que tenga irregularidades como los huesos, eh, eso sí. Si por ahí es algo, por ejemplo, es más, espina de pescado, que es un cuerpo extraño muy frecuentemente sacamos, muchas veces está en la región faríngea, el paciente te lo siente así, ese paciente entramos, miramos con una endoscopía y no lo intubamos. Y muchas veces está ahí pegado al epígloti o al cricofaringio, se saca y no hay mayor inconveniente. A los pacientes pediátricos, que muchas veces hacemos, porque los chicos muchas veces traen monedas, a esos chicos, a los pediátricos, lo hacemos siempre con intubación, eh, por más que sean esas monedas, pero en líneas generales, si se puede, es mejor tener la vía aérea protegida. Cuando se saca cualquier cuerpo extraño. Por ejemplo, si se saca un balón intragástrico para la obesidad, es importante tener la vía aérea también protegida. Si cualquier cuerpo extraño que uno vaya a sacar del tubo digestivo por endoscopía, proteger la vía aérea es muy importante. La otra pregunta es Sí, yo si a veces... ¿puedo hablar, Jorge? Ajá, Ah, sí, 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 claro, escuchá, Hernán. bien, sí. Primero, viste, Hugo me agradeció, yo no te estaba elogiando, Hugo, me estaba quejando porque ya no me llegan los pacientes. Eso es en broma, pero sí, obviamente, con la evolución de, bueno, y también las destrezas, cada vez nos llegan menos a los cirujanos este tipo de pacientes, eso es claro. Y obviamente que es lo mejor para el paciente y una resolución con una endoscopía flexible siempre que se pueda es lo mejor. Eso queda claro. Otro aporte que dijo Hugo de los cuerpos extraños más altos, las espinas, hemos tenido varios casos en los cuales nos llegan los pacientes con espinas clavadas, sobre todo de frente, sería de frente al endoscopio, y la videoendoscopía digestiva flexible pasa de largo, porque esa zona muchas veces se hace, bueno, obviamente la técnica, todos los que hacen endoscopía la conocen y muchas veces más
es más fructífero ir viendo al salir y ir despacio al salir que entrar. Entonces muchas veces con un laringoscopio y una pieza de maguil hemos sacado cuerpos extraños de ahí. Bueno, ese aporte. Seguimos, Jorge. La otra cosa que yo le quería preguntar a Hugo de la endoscopía flexible, si algunas veces cuando saca un cuerpo extraño en el esófago, cambia el endoscopio por uno que tenga más grosor en el endoscopio que permita tener un CAP más grande. Es decir, si alguna vez usa el colonoscopio para hacer este tipo de procedimiento. No, en líneas generales uso sobretubo y al contrario, el sobretubo que yo uso es el de enteroscopía si uso un colonoscopio grueso no pasa por ese sobretubo. Así que no, la respuesta es no. Si uno quiere un canal, si tiene un gastroscopio de canal terapéutico, que es un canal de 4.2, si lo necesita, podría hacerlo, pero en realidad hoy en día todo el instrumental que disponemos para sacar un cuerpo extraño, ya sea eh, canastilla de Dormia, Rodnet, ANSE polipectomía, pinza de cuerpo extraño, pasan por un canal de 3.2, por lo 3,2. tanto no es necesario, no me aportaría nada un colonoscopio. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna consideración? Sí, podemos hablar más del caso. Yo, bueno, hice bueno, comentario, pero eso al respecto del manejo inicial. Después, eh, las perforaciones, obviamente, lo nombró IMOF, tanto las perforaciones como otros casos de mediastinitis, la mediastinitis descendente, que, bueno, que pueden terminar iguales que las perforaciones. Es fundamental las imágenes y excluir que tengan colecciones, ya sean colecciones importantes mediastinales, que la mostraron, o pleurales si se abre la pleura o tuvo un procedimiento anterior. La otra cosa, no sé qué opinan o qué experiencia tienen con la aspiración, con el endovac o el endovacum, si han tenido casos, han leído algo. ¿Qué opinan ustedes? Nosotros la usamos, obviamente en pocas oportunidades, la hacemos desde el punto de vista casero. Hugo también hace eso, ¿no es cierto? Ahora no estamos trabajando juntos con Hugo en la parte privada, pero estamos sí en el hospital. Eh, ¿Qué opinan? Y bueno, y si la han usado. Sí, realmente yo creo que los resultados hasta ahora que estamos teniendo, Hernán, son sorprendentes con el Endovac. La verdad que pacientes con fístulas o perforaciones esofágicas, tenemos perforaciones, una paciente de alta edad que no hace tanto, que posterior a un ecocardio transesofágico, pasó la perforación desapercibida, fueron unos días y después estaba con la perforación, anduvo perfecto un endovac. Tenemos en casos de perforaciones espontáneas y también después en casos ya con fístulas post cirugía bariátrica y eso que sinceramente, la verdad que no teníamos una estadística muy importante, pero los casos que hicimos, no quiero mentir, pero creo que todos anduvieron bien. Es decir, tiene y es algo que lo estamos charlando con muchos endoscopistas, con mucha gente que está haciendo esto, y la verdad que es sorprendente los resultados que tiene el Endovac, ¿no? Haciéndolo, sí, como vos decís, haciéndolo casero, ahí me parece que se conectó Marcelo Citadino y nos está interrumpiendo, pero eh, la verdad que es muy buenos resultados con el tema del Endovac. El Endovac casero, ya sea con gasa o con una esponja, con un pedacito de esponja de la que nos lavamos en quirófano las manos, atada con un lino,
y haciéndole el recambio aproximadamente cada 4 días, un tiempo prudencial, 4 o 5 días, una semana, depende cómo va evolucionando el paciente, de acuerdo a la necesidad. Pero sinceramente, es que es muy bueno que tocaste el tema, Hernán, porque la verdad que, y por lo que estoy escuchando y leyendo en la bibliografía, son muy buenos los resultados con un método relativamente sencillo y poco costoso al hacerlo Sí, nosotros, ¿no? sí. ¿Y a cuánto? Bueno, Jorge, no sé quién está coordinando. ¿Podemos hablar de esto? No es específicamente del caso, pero bueno, Yo, ya Yo creo para. que me parece que no hay problema en conversar porque nos sirve para aprender a todos, ¿sí? Bien. Hugo, ¿a Nosotros, cuánto? Sí, nosotros no tenemos, como les comenté antes, digamos, coordinar con endoscopía es muy difícil, pero digamos, yo creo, por supuesto que en la bibliografía cada vez hay más pruebas de que el Endovac funciona y parece funcionar muy bien. Nosotros lamentablemente no tenemos experiencia porque no lo podemos implementar. Para nosotros hacer una veda realmente implica una logística increíble que parece mentira que tenga que ser así en el año 2024, ¿no? Pero bueno, sí hemos leímos sobre los beneficios de esto y demás. Eh, Hemos usado VACs externos cuando hemos tenido fístulas a través de las cervicotomías laterales izquierdas, altas, posesofagectomías y en ese caso cuando hemos tenido fístulas, digamos, de poca cuantía y demás, con un back externo, que lo hacemos con una sonda nasogástrica y una gasita y un tegaderm, digamos, cada 48, 72 horas los cambiamos, mantiene la herida seca y ayuda al cierre de una forma muy positiva. Pero bueno, Hola, estamos hablando de otro tipo de fístula, una fístula externa, digamos, de distinta gravedad que la que implica una fístula torácica, por supuesto, ¿no? Pero bueno, como para comentar. ¿puedo hacer pregunta a Hugo? Habla Marcelo Citadino. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, Hugo, vos? bien, bien. Estaba escuchando, digamos, y por el tema de las complicaciones de las perforaciones, el tratamiento menos invasivo posible. Cuando detectás una perforación ahí en el momento, digamos, ¿has usado colocación de stent recubiertos para proteger, digamos, la posible mediastinitis después o directamente ya le indicás la cirugía o Sí, una... Sí, hay varias alternativas, es muy buena tu pregunta. Eso también es importante. La endoscopía y sobre todo con la endoscopía terapéutica han aumentado las perforaciones esofágicas, sobre todo cuando uno hace una dilatación, una disección submucosa o quiere hacer una dilatación, por ejemplo, de acalasia, que me estoy acordando de un caso que se perforó. Bueno, esas son diferentes terapéuticas que ha avanzado la endoscopía, pero han traído complicaciones. Y las complicaciones en endoscopía son habitualmente hemorragia, perforación o infección. Y en la parte esofágica, la perforación es un hecho para nosotros, la verdad, totalmente grave. Por eso es fundamental trabajar en equipo con el cirujano de tórax cuando uno tiene este tipo de complicaciones. Yo he usado prótesis en un paciente con una estenosis eh, péptica por un paciente de edad, eh, con una estenosis péptica por reflujo crónico, un paciente de 90 años, que en la dilatación se tuvo una perforación completa y le puse una prótesis cubierta y realmente anduvo bien ese paciente. Pero el riesgo de las prótesis en general es que las prótesis que se usan, que son totalmente cubiertas, es la migración. Es decir, tienden a migrar. En este caso, como era un paciente con una estenosis, llegó a tener MELAP. Igualmente, cuando uno va a colocar una prótesis en esos casos hay que ponerla lo más proximal posible, porque por el mismo peristalsis esofágica y todo tiende a descender la prótesis.
Y después tengo mayor experiencia en fístulas y eso, colocación de prótesis. Si uno tiene una perforación, depende de la magnitud de la perforación. Si la perforación es pequeña, es decir, de unos 10 milímetros, aproximadamente 10, 15 milímetros, uno puede usar clips. Cada vez hay clips mejores, diríamos. Clips que abren más, ahora ya vienen unos mega clips, no los obescos solamente, sino hay otros que tienen mayor agarre y que son más sencillos de colocar que los obescos. Y esos tienen un agarre más o menos de unos 19 milímetros, es decir, tiene una apertura, perdón, de unos 19 milímetros, es decir, que es muy, muy importante. Y después, clips, prótesis, y fundamentalmente eso es lo que más he usado. Por eso, una cosa en el agudo y otra cosa ya cuando hay una fístula. En el agudo, si la solución de continuidad no es muy grande, se puede intentar el cierre con clips, que lo hemos hecho y lo hacemos, y cuando ya la perforación es mayor, y sobre todo si hay estenosis, ahí sí poner una prótesis totalmente cubierta. Lo que sí también es importante es tener todo el instrumental, ¿no? Porque estoy hablando de cosas que hoy cada vez son más costosas, ¿cierto? La prótesis totalmente cubierta, $1000. Hoy cada megaclip sale más o menos $150. Es decir, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Es algo que nosotros tenemos un banco, pero bueno, no sé que en todos lados no están disponibles, ¿no? Respecto a eso, tiene indicación precisa cada sistema y cada procedimiento. Para clips no mayor las lesiones mayores a 2 centímetros están contraindicadas. También se pueden superponer el cierre más el stent. Yo lo que traje a colación anterior respecto a la aspiración continua, hay muchos trabajos que ya la ubican muy por arriba del stent, sobre todo por las complicaciones de migración. Y después, otra cosa que se nombró, pero lo recalco, es el tiempo de que empezó la perforación hasta que se hace el tratamiento, ¿no es cierto? Y otra cosa fundamental es el tratamiento de las colecciones intermedias. Mediante este vacuum también se meten en las colecciones, o sea, han presentado casos que les ha ido muy bien tratamiento endoscópico puro con la aspiración. Pero como ya les dije recién, cada método tiene su indicación y sobre todo el tiempo entre la perforación y la localización. Y por último, no es lo mismo un paciente que tenga un esófago enfermo que un esófago normal, ¿cierto? En un esófago normal, todas estas terapéuticas endoscópicas están indicadas en tiempo y forma, pero ya en un paciente que tenga un esófago enfermo, ya sea neoplásico o algún otro tipo de patología, como la esofagitis eosinofílica, bueno, las acalasias avanzadas, bueno, y demás, bueno, esclerodermia, obviamente el tratamiento muchas veces tiene que ser mucho más agresivo, porque estos tratamientos conservadores tienen pocas probabilidades de éxito. De acuerdo. Bueno, ¿alguna consideración más, Sí, doctor podría hablar Cartagena? un minutito. Sí, en mi caso, Doctora Restano, ¿cómo le señora, va? ¿qué tal? Yo lo único que quisiera es rescatar, tal como dijo el doctor Imhoff y el doctor Pfeiffer, perdóname, se me chispoteó. Quiero rescatar algo que ellos dos nombraron en un momento, que fue la esofagoscopía rígida, que tiene su utilidad en manos avesadas o en manos, al menos en los que estamos acostumbrados a utilizarlo, porque en lugares donde tal vez el endoscopista o el gastroendoscopista no tiene
tanta habilidad para sacar cuerpos extraños, muchas veces nos toca a los especialistas de cirugía torácica, cuando estamos de guardia, sacar los cuerpos extraños y obviamente siempre, siempre, por supuesto, estoy de acuerdo que hay que hacer la intubación, sí o sí, la anestesia general, ¿no es cierto?, con intubación para proteger la vía aérea. Y la verdad, yo en mi caso, en todos los años que tengo de las guardias de cirugía torácica, todas las esofagoscopías rígidas que tengo hechas, que son unas cuantas, sinceramente nunca tuve que convertir, no me ha tocado, gracias a Dios, perforar. Sí me ha tocado resolver, ya cuando he recibido perforado, bueno, sí, ahí resolver en forma quirúrgica, pero estoy hablando para rescatar un método que es muy antiguo, que en muchos lugares ya no se utiliza, por supuesto, incluso en lugares que ni siquiera conocen el esofagoscopio rígido, pero creo que es rescatable. No sé qué opinan los doctores que tienen más experiencia probablemente que nosotros acá. Doctor Pfeiffer, doctor Imhoff. Sí, sí, completamente de acuerdo. Todo lo que es la endoscopía rígida, obviamente están los broncoscopios y los esofagoscopios antiguos, Chevalier Jackson y todo, que bueno, cuando uno ya empieza con cierta edad, con presbicia, son muy difíciles de usar, pero uno puede entrenar la vista de muy buena manera. Actualmente los bronquio y esofagoscopios son, bueno, son telescopios de Storz y están asociados a una cámara 4K o la que tengan, o de alta definición, y la verdad que la diferencia es abismal en lo que, en lo que respecta a visión y el tipo de manejo que se puede hacer. Nosotros hemos suturado esófagos, hemos suturado tráqueas por vías endoscópicas, o sea que bueno, las posibilidades terapéuticas y sobre todo la visión y sobre todo compartir y enseñar a otras personas es lo que más, es lo que mejor tienen estos equipos, ¿no es cierto? La esofagoscopía rígida o la broncoscopía rígida veía solamente el cirujano y el que estaba ayudando, como nos formamos, bueno, eh, tenía que intuir lo que veía el cirujano. Pero sí creo que es un elemento muy, muy barato, accesible para todo y bueno, que lo puede realizar cualquier cirujano. Y de Yo hecho, quisiera hacer una sinceramente, pregunta, si puede ser, al doctor Pfeiffer respecto del manejo de la videotoracoscopía, si usted considera que es pertinente el manejo de la videotoracoscopía con exclusividad para el cirujano torácico o en algunos eventuales procedimientos por el cirujano general. Es decir, si la resolución debe ser realizada con exclusividad por el cirujano torácico o en este caso, como contaba el equipo del Hospital JJ Urquiza, la intervención a través del cirujano general, en virtud de que nos están acompañando muchísimos cirujanos generales, pero además también algunos cirujanos torácicos de la provincia. Doctora, creo que la puede realizar cualquier cirujano que tenga la destreza y las habilidades y que sepa cómo manejar, ¿de acuerdo? Eso es lo que yo creo. En lugares que no hay especialista en cirujano torácico, obviamente la tiene que realizar el que sepa. En nuestro medio, obviamente, si hay un cirujano torácico, creo que debe ser resorte de él, por varias cuestiones, bueno, obviamente por sapiencia, por cuestiones legales, etcétera. Pero el esófago, vamos que también el esófago es de los cirujanos generales también, y si uno hace y está, tiene experiencia en cirugía de esófago, la puede hacer tranquilamente. Pero bueno, sí, es un tema que, bueno, genera controversia, sobre todo en las grandes ciudades, hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. La opinión personal mía es que lo tiene que resolver el que tenga experiencia en ello. Gracias.
No, Sí, sí, placer. cabe destacar, digamos, que bueno, nosotros en el hospital no tenemos un servicio ni tenemos cirujanos torácicos, somos cirujanos generales todos, y por supuesto hay algunos cirujanos generales que tienen mucho más experiencia en hacer esto, que resaltan respecto a esto porque se han ido a formar a otros lugares con cirujanos torácicos y demás. eh, y eso nos permite ir resolviendo la gran mayoría de pacientes que tendríamos que, si no, estar derivando a otro lugar, digamos, y a veces es difícil derivar a otro lugar, digamos. Entonces, han aprendido a resolverlo y estamos aprendiendo otros a hacer videotoracoscopías para resolver, sobre todo la patología más de índole pleural, neumotórax, falla de expansión de neumotórax, con bullectomías, eh, toilet pleurales por empidemas, motoras coagulados retenidos. Bueno, esa es la patología que obviamente más hacemos, sellamientos pleurales y demás. eh, pero bueno, también tiene que ver con una necesidad de nuestro hospital, porque si no tendríamos que derivar realmente muchos pacientes. Entonces, nosotros recibimos también de localidades aledañas, no es que podemos estar derivando todo al servicio de cirugía torácica o de Concordia o de Paraná, porque bueno, tampoco ellos creo que den abasto con la demanda que tienen, ¿sí? Sí, yo por eso estoy completamente de acuerdo. La urgencia, obviamente, el cirujano que hay, que esté disponible, la cirugía de esófago, como preguntó la autora, puede ser de cualquiera de los cirujanos que esté entrenado en ello. La cirugía torácica, oncológica, creo que las resecciones anatómicas, pulmonares, las decorticaciones avanzadas, ya ese sí creo que debe hacerla un especialista. Y creo que, como dije hoy, que el endoscopista digestivo es lo mejor para el paciente, por ahí derivar al paciente a un centro creo que es lo mejor. Tanto en la patología oncológica, que sea desde el punto de vista quirúrgico, que tenga un estadio quirúrgico, obviamente, y también otras patologías que creo que se beneficiarían con, con los especialistas, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, patología oncológica no lo hacemos. No sé si alguien más tiene alguna consulta para realizar, algún aporte para hacer. Eh, no sé, doctor Cartagena, ahí también que usted es especialista en cirugía torácica, algún aporte que quiera hacer. No, la verdad que está muy interesante lo que aprendí bastante lo que dijeron Hernán y Hugo. Eh, la única experiencia que no tenemos mucha experiencia en perforaciones tempranas, sí en tardías, ¿sí? Eh, donde sacamos el cuerpo extraño del esófago y no podíamos suturar el esófago, ¿sí? Y uno de los que hicimos en Tucumán, se hizo bastante, era un método que se llamaba el método de Abbott, que es poner un tubo tipo Kerr en el esófago que no se puede suturar y dirigir la fístula hacia el exterior. Y en ese sentido tuvimos dos pacientes en Tucumán y uno en Concordia, que nos fue bien, que eran perforaciones tardías donde había que drenar el empiema y drenar el mediastino y el esófago no se podía suturar. Entonces, en ese caso, pusimos un tubo. Bueno, no tenemos la experiencia que tienen endoscópicamente de poner endovac, esas cosas, que quizá ahí sería un caso para poner un endovac en vez de ponerle el tubo de Kerr que sale por la herida. Pero bueno, no, la verdad que eh, muy bueno, y lo que me llamó la atención, muy buena la presentación de Fernanda, que insistieron con la videotoracoscopía, que me pareció muy bien. Yo creo que en la segunda cirugía hubiera optado por la toracotomía, pero la verdad que apostaron a la video y le fue bien. Así que bueno, los felicito por el caso. Y muchas Muchas gracias a Hugo y a Hernán. Sí, estoy de acuerdo, Arturo, con todo lo que dijiste.
y nosotros estábamos, viste, orientados a los casos tempranos. Obviamente, por la biología o los pacientes, hay pacientes que hacen mediastinitis rápidamente evolutiva y llegan con un distrés y llegan ya con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y hagamos lo que hagamos, llega tarde. O ya evolucionados. Y otros pacientes evolucionados ya vienen con una fístula, un empiema, y en esos casos ya crónico, a veces varios días, semanas, en esos casos sí, la decorticación es fundamental y en esos casos generalmente defuncionalizamos el esófago. Lo reparamos, generalmente hacemos una plastia con un músculo, generalmente intercostal, y hacemos esófagostoma. Lo que a nosotros nos gusta es el esófagostoma y la cardioexclusión. Y después hay otros métodos como el tubo de Kerr o, bueno, o drenajes internos, pero ya estamos hablando de otro contexto. Hay un paciente ya evolucionado, ¿eh? Y también los que llegan, porque hay pacientes que son evolutivos rápidamente y las mediastinitis, bueno, no nos llegan. Perfecto, buenísimo. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra consulta, algún otro aporte, y si no, bueno, podemos ir a descansar para continuar nuestra labor el día de mañana. Felicitaciones, chicos, muy buen caso. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Quiero agradecer en nombre de la Asociación de Cirugía de Entre Ríos al doctor Pfeiffer, al doctor Imhoff por acompañarnos, por la experiencia compartida, felicitar al equipo de cirujanos y cirujanas del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, que como decía Daniel, a veces tenemos demasiadas dificultades en nuestra provincia por la fragilidad del sistema de salud pública y a veces las resoluciones y las decisiones que se toman tienen que ver justamente con la posibilidad de resolver al paciente, de no tener que trasladarlo porque son muchos kilómetros y porque eso implica también saturar el sistema en otros hospitales. Tenemos 2 servicios de cirugía torácica en la provincia, un solo servicio que cuenta con esofagoscopía rígida y bueno, la alta demanda que tenemos actualmente en los hospitales públicos hace que se resulte muy dificultoso a veces poder hacer lo que se debe y hay que hacer lo que se puede. Así que bueno, los felicito. Sé que trabajaron muchísimo en la residencia para poder llegar a la presentación del caso. Y bueno, agradecerles a todos los que nos han acompañado e invitarlos a participar de la 72ª jornada, 72ª jornada anual de la Asociación de Cirugía de Entre Ríos, que se va a llevar a cabo la semana que viene en la ciudad de Diamante, el día 30 y 31 de agosto, donde vamos a estar tocando justamente algunos temas relacionados a los que tratamos hoy y donde nos van a acompañar otros colegas expertos para compartir también sus experiencias. Así que muchas gracias a todos y bueno, espero verlos la semana que viene a todo aquel que pueda compartir con nosotros las jornadas de la Asociación de Cirugía de Entre Ríos. Muchas gracias por invitarme, un placer. Felicitaciones. Igualmente, muchas gracias. Gracias por la invitación, la pasamos muy bien. Y felicitarlo por el caso y por la concurrencia, porque vi que había casi 50 personas conectadas a esta hora, es algo increíble. Así que, bueno, éxitos en la jornada de Diamante. Gracias, Muchas Hugo gracias. y Hernán. Gracias, muchas gracias. Chao, gracias a Gracias a ustedes. todos. Gracias. Chao, hasta luego.